el capítulo anterior, Hunter se hizo más cercano a Ali y mejoró su relación con Tess. Rhea conectó más con Connor y este aceptó que ser viejo no es tan malo. En el desafío, los campistas lidiaron con el reto más romántico y vergonzoso de la historia. Una ronda de besos al azar en donde se volvieron más unidos. Todo llegó a su fin cuando Jules se negó a besar a Maggie, haciendo perder a su equipo. Y no conforme con eso, empezó a insultarla, lo que provocó la ira de Kai, dejando en shock a Jules. Con ayuda de su alianza, hizo que expulsaran a Kai. Pero, en una inesperada doble eliminación, Connor se fue voluntariamente del campamento. Kai, por su lado, desapareció en las profundidades del bosque. ¿Cuál será el próximo desafío? ¿Quién será expulsado? Descúbralo en un episodio más de Campamento Desventura. Buenos días, Tess. Buenos días. ¿Qué tal dormiste? Muy bien. ¿Qué hay de ti? Bastante bien. ¿Has visto a Hunter? Se fue hace un momento. Ha estado actuando raro. Sí, lo he notado. Habíamos quedado en jugar hoy después del desayuno, pero parece que lo olvidó. Tal vez solo quiso ir a dar un paseo. Bueno, ¿quieres jugar conmigo? Te puedo prestar mi consola. Tal vez luego, cuando Hunter regrese. ¡Hey, chicas! ¿Cómo están? Saldré a dar un paseo por si alguna quiere acompañarme. Estoy bien, gracias. Si ves a Hunter, ¿puedes decirle que lo estamos buscando? ¡Claro! ¿Lo haré? No entiendo qué pasa con Hunter. Últimamente siento que me está evitando. Creo que lo mejor será hablar con él al respecto. Hunter ha sido muy dulce y atento estos últimos días, pero siento que hay algo que le preocupa. Debo averiguar qué es y ayudarlo. Tengo la peor suerte. Me costó mucho conectar con alguien en este lugar y cuando por fin lo logré, Connor decide irse. Me siento muy sola aquí. ¿Qué es esto? ¡Felicitaciones! Has conseguido una ventaja en el juego. Permite que una persona de cada equipo sea enviada de forma permanente al equipo contrario. La decisión es tuya. Debes decirle a la presentadora antes del próximo desafío. ¡Oh, sí! ¡Jefa! ¡Alguien ya encontró la ventaja! ¡Genial! ¿Lograste capturar el momento? ¡Así es! ¿Quiere verlo? No por ahora. En unos minutos recibiré una importante llamada para el desafío de hoy. Señorita Cristal, sé que no quiere escucharlo, pero creo que este desafío podría ir demasiado lejos y... ¡Silencio, Oliver! ¿Acaso yo pedí tu opinión? Bueno, usted me dijo que le avisara cuando... Cállate y sigue revisando las cámaras. Hola. No, no pasa nada conmigo. No estoy ocupada. Solo estaba hablando con mi tonto asistente. Cada vez hace peor su trabajo. Pero bueno, no estamos aquí para quejarnos de nuestros inútiles trabajadores. ¿Tienes la información? ¡Excelente! Empieza a contármelo todo. Hola, Lake, ¿cómo estás? Todo bien, algo cansada. ¿También estudias los domingos? Sí, tengo que enviar un ensayo a mi tutora en 2 días y estoy algo atrasada. Ay, Lake, tengo algo importante que decirte. Claro, dime. Cuando nos conocimos noté algo muy extraño en ti y me di cuenta que en la forma en que te presionan tus padres no está nada bien. Mis padres solo quieren lo mejor para mí. Lake, te obligan a hacer tarea aun cuando estás en medio de un reality show.
comes muy poco o de plano no comes nada. Y lo peor, decidieron comprometerte con un tipo que ni siquiera conoces. ¿Cómo es eso lo mejor para ti? Reconozco que sus métodos son un poco ortodoxos, pero el camino al éxito no es fácil, Rosa. Está lleno de obstáculos y sacrificios. Solo mira este show. Todo lo que hemos tenido que soportar por una estúpida recompensa. ¿Y tú realmente quieres esa recompensa? Si me disculpas, tengo mucho trabajo que terminar. Hola, ¿puedo sentarme aquí? Como desees. No es mi mesa después de todo. Pero te molestaría que lo hiciera. ¿Desde cuándo te importa lo que yo piense? ¿Sabes qué? ¿Quién necesita un amigo cuando tienes 1 millón de seguidores? Bienvenidos al desafío de preguntas y respuestas más bochornoso del mundo. ¿Están cómodos? ¡Para nada! ¡Estos asientos están mojados! Señorita Crystal, antes de iniciar el desafío hay algo que quiero decirle. Oh, ¿en serio? Pues te escucho. Encontré esta ventaja que permite que 2 personas cambien de equipo y quiero usarla ahora. Bien, puedo confirmar que esa ventaja es real. Así que, Ria, ¿a quiénes vas a cambiar? Yo quiero que Jules se vaya al equipo naranja. ¿Qué? ¿Y yo por qué? Porque estoy harta de ti. Lo siento, pero es la verdad. Y ahora que no tengo que preocuparme de que votes por mí, puedo decirlo. ¡Púdrete! Es por esa actitud que no tienes y nunca tendrás éxito. Bien, así será. Ahora, ¿quién del equipo naranja pasará al verde? Voy a escoger a Rosa María. De acuerdo. A partir de ahora, Jules será parte del equipo naranja y Rosa María del equipo verde. Estoy algo triste por dejar al equipo, pero sé que Maggie Lake podrán arreglárselas sin mí. Esa actriz de bajo presupuesto subestima el daño que podría hacerle, aún estando en otro equipo. Así que Rosa y Jules cambian de lugar, ¿eh? No solo la alianza de mujeres se debilita, también tengo un posible nuevo aliado. Las cosas no podrían ir mejor para mí. Pude notar que Kaya no estaba en el otro equipo. Espero volver a verlo pronto. Atención, campistas, el desafío de hoy será bastante divertido. Voy a decir una verdad vergonzosa, humillante y muy personal que corresponde a uno de ustedes. Disculpa, pero eso no es nada divertido. Para mí definitivamente lo es. Si la persona de la que estoy hablando presiona el botón y acepta la humillación frente a todo el equipo, anotarán un punto. Si la persona no lo acepta, el equipo contrario intentará adivinar de quién estoy hablando. Si lo hacen correctamente, se llevarán el punto. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Cada vez que una persona no quiera aceptar la verdad, pasará esto. Debo admitirlo. Los viejos juguetes de papá son muy divertidos. Creo que ya debería sacarlos del agua. Lo haré cuando lo crea conveniente. Y eso es... ahora. Habiendo dicho eso, el primer equipo en anotar 5 puntos ganará el desafío. ¿Alguna duda? Yo tengo una. ¿Cómo es que sabes estas cosas de nosotros? Solo sepan que tengo acceso a cualquier información que haya pasado por sus celulares y laptops. Espera, eso no es justo. Nunca aceptamos esto. Es cierto. Deben aprender a leer bien un contrato antes de firmarlo. Si no hay dudas, entonces iniciemos el desafío. Muy bien, equipo naranja, empecemos con algo suave. ¿Quién audicionó para la temporada anterior y fue rechazado por ser considerado poco interesante? Ok, no tengo problema en admitir eso. Equipo verde,
¿Quién ha sido extra en más de 50 películas pero nunca ha salido en los créditos? ¿No podías conseguir algo más obvio? Cada equipo tiene un punto. ¿Eso es lo más fuerte que tienes? Cuidado con lo que deseas, muchacho. Equipo naranja. ¿Quién tuvo su primer beso en el desafío anterior? Eso suma otro punto para el equipo naranja. ¡Vírgenes! ¿Es en serio, Aiden? Da igual, no es nada importante. Y apenas estamos calentando. Vuelve a desafiarme y expondré tu peor secreto. Bien, subamos de nivel. Equipo verde. ¿Quién hizo que su psicólogo anterior tuviera que ir al psicólogo? No tienes que hacerlo si no quieres. Como sea. Otro punto para el equipo verde. Equipo naranja. ¿Quién obligó a su ex a hacerse cirugía plástica y terminó la relación porque salió mal? Equipo verde. ¿Quién de ustedes ha robado en tiendas? Una madre haría lo que sea por sus hijos. Una latina robando. ¿Por qué no me sorprende? Cada equipo tiene 3 puntos. Equipo naranja. ¿Quién de ustedes usa peluca? Lo siento mucho, Lake. Otro punto para el equipo naranja. ¿Podemos parar con esto ya? ¿Pero qué dices? Si apenas estamos iniciando. Equipo verde. ¿Quién subió fotos sexys a internet solo para ganar algo de fama? ¿Qué? Yo no fui. Para que lo sepas, no lo hice por fama. No necesitas dar explicaciones. Al menos no a mí. Creo que esto se está saliendo de control. Es cierto. Si perdemos a propósito, el desafío acabará. De acuerdo. No. Esto es lo que pasará si intentan sabotear este desafío. Espero que puedan aguantar la respiración por 5 minutos. Señorita Cristal, los productores dicen que debe buscar otra forma de penalizar a los campistas, que no ponga sus vidas en riesgo. Bien, como sea, aguafiestas. Ya que los productores no me dejan sumergirlos, voy a revelar los secretos yo misma. Si se niegan a jugar, y para que vean que voy en serio, Aiden aún duerme con el oso de peluche que tiene desde bebé. Los primeros 5,000 seguidores de James eran bots. Julie y su familia escaparon de Corea del Norte. Maggie ha mandado a 5 chicos al hospital. Cuando Lake está sola en casa, golpea almohadas con las fotos de sus padres. Creo que esto es suficiente. Shh, no me interrumpas. Ahora les toca a ustedes. Rosa no sabe quién es el padre de su hija y pensó en abortarla. Tess es huérfana. Ria, en desesperación por un papel importante, casi protagoniza una película para adultos. Ali y Tess están enamoradas de Hunter y él lo sabe. Ya detente. Seguiremos el maldito juego. Está bien. Si escucho quejas, seguiré leyendo los peores. Continuemos el desafío. Equipo naranja. ¿Quién de ustedes se hizo cirugía de cambio de sexo? ¿Nadie? Se les acaba el tiempo. Parece que no hay punto para el equipo naranja. Bien, equipo verde, intenten adivinar de quién estoy hablando. Rosa, ¿tú estabas en ese equipo? Yo no tengo idea. No hay punto para nadie. Si el equipo verde obtiene un punto más, ganarán el desafío. La pregunta para el equipo verde es... ¿quién de ustedes amenazó e hizo llorar a un grupo de niños?
Ok, acabemos con esto. Solo estaba estresada. ¿Amenazas niños cuando estás estresada? Estaba jugando en línea y usaban hacks. Bien, luego de una innecesaria aclaración, el equipo verde gana. Equipo naranja, tienen la tarde para secarse y decidir por quién van a votar. Los veré esta noche, en donde expulsarán a alguien más. Bienvenido al equipo, Yul. Siéntete como en casa. Las camas de la izquierda están libres. ¿Y ahora qué? ¿Van a votarme por haber sido del equipo verde? Lake y Maggie tal vez lo hagan, pero yo no. Tengo algo mejor en mente. Explícame. Hola, amiguito. ¿Qué es lo que quieres, Yul? He notado que tienes cierto desagrado hacia James, así que te propongo esto. Votemos juntos por él esta noche, y en la próxima me devolverás el favor votando por quien yo te pida. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No se trata de confianza. Es interés mutuo. Claro. Estás haciendo lo correcto. Yul cree que puede manipularme. Que él vote por James no hará diferencia alguna. Es obvio que la mayoría votará por Yul. Seguro espera que mi resentimiento me haga convencer a una de las chicas de votar por James. Debe estar desesperado. Pero Yul merece ser expulsado. Aún así, fingí estar de su lado y votaré por James. Solo porque será grato ver el rostro de James cuando vea que tiene 2 votos en su contra. Todos han pasado a votar y han tomado una decisión. La persona con más votos deberá dejar el campamento, subir al autobús de los perdedores y no podrá regresar. Primer voto. Yul. James. Maggie. Es un voto Yul, un voto James y un voto Maggie. Yul. El último voto es para... Maggie. Creo que tenemos un empate. Eso es imposible. Yul y yo votamos por James, así que... Espera. ¿Ustedes dos engañaron? ¿Por qué te sorprendes? Fuiste tú el que se la creyó. Ustedes son de lo peor. ¿Ahora qué? Buena pregunta. No había pensado qué hacer en este tipo de situación. ¿Qué tal un juego al azar e imparcial como piedra, papel y tijera? ¿Al azar? A favor. Bueno, como sea. Dense prisa y acabemos con esto. Maggie, escucha. Hay un truco para esto. Tienes que... ¡Apúrense! Bien, será solo una ronda. Así que piensen bien lo que van a escoger. Pues eso fue anticlimático. Definitivamente debo pensar en mejores desafíos para los desempates. ¡Hora de volver al circo! ¡Fenómeno! ¡Cállate! No te atrevas a hablarle así. ¡Wow! ¡Tranquilízate! Un poco más de estrés y podrías perder las cejas también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Saquen a esa psicópata! Puedes insultarme si quieres, pero no permitiré que insultes a mi amiga. Maggie, lo siento, yo... Está bien, Lake. Gracias por ser mi amiga. Y lo seguiremos siendo.
Bien, Maggie, debes irte. ¿Kai? Creí que te habías ido. Puedes irte ahora o puedes venir al bosque conmigo y encontrarte a ti misma. ¿Qué hará Aiden ahora que Jule y James se han aliado? ¿Cómo afectará la amistad de Tess y Hunter ahora que se han revelado los verdaderos sentimientos de Ali? ¿Cómo le irá a Rosa y a Lake ahora que están en equipos diferentes? ¿Amanecerá Jule con un ojo morado? Todas estas preguntas serán respondidas en el próximo episodio de Campamento Desventura. Siento dentro de mí la necesidad de agradecer a los Patrons por apoyar la creación de este universo. Angelita Froggy RFF, Brandon Cardenas, Brillón Thomas, José Moreno López, Kathy Kubi, Luis Rodríguez, Michael Horowitz, Holden M, Fabiano Ramírez, Juan de Fex, Spicy Kimbap, Guillermo Quiñones, Yvonne Sillas, Nightmare Foxy 30,000, Oliver Vera, Shisa Cuarzo, Vispa King, Michael Kim, Hailey, Savage 18, Simplema Valsi, Scram, Roxanne, Queen Spider 15, Extreme Xavier 15, Thomas The Real Pigs Queen, Bad Luck AE, Sofía Miller, Ares, Lawrence Palacios, Edgar Hernández, Culex 6, Alejandro Tais, Demetrius Cooper, It's Ali Place, Mitchell Banson, Project Drama y Zareni Ortiz. Muchas gracias por su apoyo. Que el universo esté siempre con ustedes.